Laura Campos, Andrea Jaurrieta. Qué lleno está esto hoy, ¿no? Qué barbaridad, qué expectación. ¿Las quieres? No. ¿Segura? No es nada. Bueno, que tenía muchas ganas de este encuentro, muchísimas. Esto lo venimos postergando desde el año pasado y tenía muchas ganas de este encuentro por un montón de razones. Una, porque sois mis directoras favoritas ever. 2, porque me parece que, bueno, es la primera vez que vienen directoras a hablar con los chicos y me parece que hay algo en muchísimos aspectos radicalmente diferente a cuando hablamos con un director hombre. Entonces yo creo que me parece muy interesante el punto de vista femenino sobre lo que hablemos hoy aquí. Y tercero, porque estoy segura de que todos ellos tienen un montón de preguntas que haceros como directoras que sois. Bueno, yo quiero empezar preguntándoos una cosa muy básica y muy de base, y es ¿cómo se os ocurrió ser directoras? Contigo voy después. Claro, a mí todavía me da como... Contigo voy después. ¡Fuera! Gracias. Pero vosotras no, ¿cuál es el impulso, el primer impulso y en qué momento fue que dijisteis yo tengo que hacer esto, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero ser la responsable de contar historias que lleguen a la gente? Yo es que desde que recuerdo mi adolescencia estaba con una cámara en las manos, entonces eso de ser directora a mí me costó mucho llamarlo así, llamarme a mí misma directora, porque igual por la falta de referentes, ¿no? Porque de esto hablaremos supongo durante la entrevista. Y nada, pues hacía vídeos de mis amigos, de la clase de preescolar de mi madre, en plan, vídeos de todo lo que pillaba, ¿no? De bodas, de todo. Y poco a poco pues vas viendo que es que te gusta apuñalar un poco al espectador en el corazón, ¿sabes? Empiezas ya a conocer herramientas para... Vale, si lo pongo así, lloran. Si lo pongo de la otra manera, no, pues ya está, a tomar por culo. Que se jodan. Entonces poco a poco pues vas diciendo, es que me mola, es que me mola, es que me mola. Y ya vas construyendo tu vida, pues... con esa intención, ¿no? Pero sin pensar previamente, yo lo que quiero es dirigir. No sé, esto ni de coña. Esto es difícil, ¿no? Es como que el camino te va llevando a eso, ¿sabes? Pero yo creo que previamente no es una decisión que tengas tú ahí, ¿no? Como ¿Y crees que los hombres sí la tienen? Pues no lo sé, depende de los hombres, supongo, de cada hombre, de cada O sea, director. ¿crees que es una cuestión de género o es una cuestión personal? En mi caso es bastante personal, yo creo. O sea, vale. No puedo decir que sea una cosa de género en este punto, ¿no? Vale. Sí que creo que ahí lo hablaremos, pero cuando... Bueno, a mí me dieron un premio hace un año así y en el discurso lo que dije fue yo este premio... o sea, siempre que me ofrecen un trabajo, nunca sé si me lo ofrecen porque soy mujer o porque soy buena. Por el tema de la cota ahora, ¿no? Claro. Entonces, esto es algo que un hombre nunca se plantea. Ya. ¿No? Entonces, y yo dije que este premio sirva para que las que vengan después no tengan esa duda. Ya. Nunca tengan esa duda, ¿no? Yo siempre la voy a tener. Entonces, en ese sentido sí que ves que hay muchos hombres dirigiendo y tal, algunos mejor, algunos peor. No hablo de talento, no hablo de nada. Sí. Pero yo en mi caso personal, en mi caso personal, o sea, siempre voy a tener esa duda, ¿no? Ok. Yo vine a Madrid a estudiar arte dramático, no me cogieron la RESAD y empecé comunicación audiovisual y a la vez hice Leighton, los 3 años. Y entonces en esta cosa que iba haciendo a la vez de las dos cosas... O sea, era como que tenía una necesidad por contar historias con mis amigos actores. Entonces empecé a hacer cortos iluminados con flexos y así con mis colegas y pidiendo cámaras y cosas. Y ya en el último año de comunicación audiovisual en la Complu teníamos que hacer el corto final de carrera por grupos. Y había un guión, bueno, era mi grupo de amigos, había un guión y habíamos
habíamos, que soy catalana, éramos 2 personas que queríamos dirigir. Entonces, para ver quién dirigía, entre los amigos, muy democráticamente dijimos, bueno, el que antes haga un guión técnico de planificación, dirige. Y yo esa noche no dormí y al día siguiente entregué mi guión técnico y dijeron, pues dirige. Obviamente. Y pues como a Laura, la vida me llevó un poco por ahí. Yo quería ser actriz, pero estaba trabajando de pingüino, de ardilla, esto es real. O sea, como que no había futuro por ahí. Y sin embargo, cuando empezaba a dirigir y a hacer cortos, como que las puertas se me iban abriendo. Y hice muchos cortos, empecé a tener becas para poder dedicarme a esto, porque otra cosa que pasa es que la educación cinematográfica es carísima. Siempre son escuelas privadas, entonces gané una beca para ir a hacer un máster y ahí, pues bueno, vi que eso era lo que me gustaba. Me encanta actuar, pero creo que me sirve para dirigir. Y ya está, y me quedé ahí y no vuelvo a la actuación porque no. Porque es mucho peor. Bueno, Es mucho más complicado. hay cameo. Hay cameo. Grito Hay en la cameos, serie. Hay cameos varios. Qué bueno. Y eso es un poco. Vale. Y en tu caso, que llevas toda tu vida siendo bueno, escúchame, porque tú has hecho tantas cosas, ¿no? Ella es actriz, ella escribe, ella gana premios literarios. Es todo. Yo tengo una amiga maravilla. Cállate. No, la cosa Y es- ahora también dirige. Sí, pero o sea, ahora cuando me he sentado aquí decía, 3 directoras, os lo juro que yo sentía, ¡fua, tío, qué estafa, tío! O sea, el camino se ha ido abriendo de manera como muy orgánica. Yo llevo 20 y pico años trabajando como actriz y en uno de los parones más largos que tuve me puse a escribir. Y eso me salvaba un poco porque había esta cosa como de cuando tienes una vocación que es tan creativa y solo la puedes poner en marcha cuando has acabado la escuela, tú en la escuela la pones en marcha diario, pero cuando acaba la escuela tu actividad y tu creatividad se mueve cuando alguien decide que puedes moverla, ¿no? Y eso me generaba mucha angustia. Entonces, la única manera de generar creatividad era en la mesa de mi casa o en una cafetería con el ordenador y fue un poco un reto que me puse a mí misma de a ver si eres capaz de empezar una historia y que tenga un nudo, ¿no? Y cierre y todo. Y entonces empecé a hacer eso. Y de ahí, yo siempre digo que a veces de los grandes noes llegan los grandes síes. Eso me obligó, los nos que me iban dando como actriz, a buscar otro camino como entretenimiento y como subsistencia emocional, y eso me llevó a publicar. Y publicar me llevó a contar yo las historias que quería contar, que al final, ¿no? Dirigiendo de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Vosotras que habéis dirigido vuestras propias historias también. No sé, entonces un día orgánicamente nació la opción de hacer un corto, hice un corto, me llamaron para hacer una prueba para dirigir una película en Netflix. Yo pensé, esta gente está drogadísima, o sea, esto no tiene ningún sentido. Pero hice la prueba porque pensé, ¿quién eres tú para decir que no? Que lo digan ellos. Y entonces hice la prueba, quedé finalista, yo no entendía nada y gracias a Dios no me lo dieron y me ofrecieron formarme con la persona a la que le daban la peli. Y esa persona era Alauda Ruiz de Azúa. Entonces yo estuve 11 meses trabajando al lado de Alauda. Era como, es una figura que dentro del máster se llama Shadow. Entonces yo literalmente era, tú eres Alauda, Hola, ¿qué tal? y esta soy yo, todo el día, sin hablar, pegada a ella, viendo todo el proceso. Y entonces alguien llamó para ofrecerme dirigir y yo tuve mucha ansiedad y dije, voy a decir que no. Y dije, otra vez, ¿quién eres tú para decir que no? Que digan ellos. Y dijeron sí. Y nadie dijo que no. Dijeron sí y luego me encontré con estas 2 compañeras increíbles porque sin ellas yo no me hubiera atrevido, es verdad, no me hubiera atrevido a ocupar el poco espacio que me permitía yo a mí misma ocupar, sin ellas no lo hubiera hecho. Eso es así. Hicimos buen team. Sí. Muy bueno. Sí, o sea, yo no sentí bueno. jamás que ellas, que seguramente con el ritmo que tendríamos, o que en el ritmo que llevábamos, a un momento se asustara en plan, no, y lo entiendo, en plan, esta persona no tiene las cosas técnicas, pero jamás me hicieron sentir como
ese miedo a mí. O sea, fue como estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para lo que necesites y eso a mí me permitió vivir esto que ya me generaba una angustia que te cagas con menos angustia y disfrutarlo. Qué bien, Sí. qué bien, qué bien. Y tampoco, o sea, es verdad que esto me he quedado pensando en esto que has dicho de lo de la cuota, ¿no? Que hay una sensación de me estarán dando esto porque hacen falta mujeres en este asunto o no. ¿Qué podemos hacer para que esto no sea una sensación permanente? Por un lado, la de me están cogiendo porque soy la que falta para rellenar la cuota, y por otro lado, bueno, me están cogiendo, pero a lo mejor todavía no soy, ¿no? Esta cosa del síndrome del impostor que también se tiene mucho las mujeres que ocupan cargos en las direcciones o en las producciones o en cargos un poquito más de responsabilidad, que todavía también se tiene esta sensación de bueno, me ha costado mucho llamarme directora, yo no sé si no sé, ¿no? Esta sensación de o porque sí o porque no. ¿Qué carajo tenemos que hacer para enfrentar esta cosa desde un sitio natural, tan natural como lo enfrenta un hombre, ¿no? ¿Qué faltaría? Bueno, yo creo que desde el punto de vista más cinematográfico, que es donde yo más me he movido, porque esta es la primera serie que hago, las cuotas que entraron en el ICA, que es el Ministerio de Cultura, tienen el Instituto de Cinematografía, que da unas ayudas al año para hacer películas, y desde hace un tiempo, gracias a la lucha de un montón de cineastas, crearon unas cuotas, que en principio te puede parecer como... ¿Por qué tiene que haber unas cuotas, no? ¿Por qué tenemos que ser una cuota? Pero gracias a eso, y dado que el cine, no nos equivoquemos, es industria, o sea, es una industria como la del chorizo, que digo yo, o sea, como de embutidos. Claro, si apostando por proyectos de mujeres recibo más dinero, los productores se han empezado a interesar por proyectos de mujeres. Y cada vez va creciendo el número de directoras y proyectos, ¿no? En óperas primas. Luego lo complicado es mantenerte, porque claro, hay más ayudas para óperas primas que para después, es un tema. Pero yo creo que llegará un punto en el que como ha dicho Laura, estas cuotas que en un principio son como un poco de discriminación positiva y que te pueden generar un poco de conflicto, se normalizará, porque ya tienes la trayectoria suficiente como para demostrar que no necesitas cuotas, ¿no? Que soy una directora igual que ese director o incluso mejor, ¿qué coño? Y llegar a ese punto, pero estamos muy al principio. O sea, es que esto empezó en el año... yo rodé a Ana de Día en el 16, en el 14, que fue cuando yo presenté la primera vez a las ayudas con una productora que no era la mía, ahí todavía no había cuotas y el porcentaje de proyectos de mujeres era un 5%. En el 16 o el 17 empezaron ya las cuotas estas y han ido creciendo y bueno, yo creo que llegará un día en que ya no haga falta porque ya está, pero para empezar, si no no les interesa, o sea, los productores y casi siempre y las cadenas y tal estaban dirigidas por hombres de una edad boomer. Entonces, bueno. Sí, también un poco apoyarnos entre nosotras, ¿no? Quiero decir, Bueno, sí, claro. Es una industria muy de hombres desde hace muchos años y, claro, a mí, pues yo me he encontrado muchas cosas en mi camino, no voy a hablar, pero sí que hay que tener cierto respaldo, ¿no? Y si no nos lo damos nosotras, pues es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues lo que dice ella, ¿no? Que si no te ayudo yo, nunca va a pasar esto. Claro, Claro, es que yo creo que sí que será un poco paralelo, ¿no? Todavía las cosas que seguimos sosteniendo en la vida, en la industria, pero es verdad que sí que creo que es verdad que es una industria muy, muy masculina. Pero Raquel, o sea, yo he leído castings en los que, ahora ya no tanto, pero lo primero que pone es Mari Carmen, atractiva. Sí, claro. Y es, eso no se puede actuar. Dime algo que pueda actuar, ¿sabes? O chica 1 gordita. Ya. Sí, eso se sigue leyendo, ¿eh? Sí, gordita es porque pasa algo en la trama que tiene que ver con eso, ¿sabes? O sea, no puede haber un perfil para un papel cualquiera, ¿no? Es teñido siempre, hay como un tinte, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay siempre como un tinte alrededor de todas las cosas de las mujeres. Al final es eso, ¿no? Todo lo que vivimos en la vida, pues paralelamente se va llevando al cine o a la industria. Muy bien.
Aprobadas. ¿Queréis preguntar cosas? O sea, podéis intervenir cuando queráis, ya lo sabéis, ¿vale? Venga. Hola, soy Bárbara. Hola. Encantada de escucharos, es un gusto. Una de las cosas que me ha surgido de escucharos es no en relación a lo que habéis producido vuestro propio, sino a vuestra contratación como directora, si habéis sentido la absoluta libertad que ha podido tener en otras producciones parecidas directores. Es decir, respecto a las cúpulas de las grandes productoras y tal que os hayan contratado, si habéis tenido más límites, si habéis tenido juicios respecto a, bueno, tú eres directora, pero esto no... No sé si me he explicado. En esta serie en concreto las tres hemos tenido mucha libertad, creo que puedo decirlo, que ha sido como muy fácil. Depende mucho de la productora para la que trabajes y de la gente que haya, si es más carca o más normal, ¿no? En cualquier caso, yo cuando he sentido eso ha sido porque los otros directores estaban muy consolidados y yo era novata, ¿no? Entonces ahí sí que se veía una diferencia de trato brutal. No ha habido el caso, yo no me he enfrentado nunca al caso en el que haya directores de mi edad o con mi experiencia, chicos, y haya una diferencia de trato muy obvia, ¿no? En todo caso, esa diferencia de trato sería para favorecerme a mí precisamente por un machismo de base, ¿no? A ti no te puedo regañar porque es mujer, pues regaño al tipo, ¿no? Esto sí, y para mí bastante obvio, pero igual porque soy un poco sensible a esto, ¿no? Pero bueno, esto es. En esta serie en concreto ha sido como todo muy fácil. Sí. Yo no tengo experiencia con grandes cúpulas. O sea, he respondido más o menos a la pregunta. Sí. Oye, y otra pregunta así, saliendo un poco de esa mandanga, que creo que es una pregunta que seguramente a toda esta gente le interese mucho, y es los castings, ¿no? ¿Partidarias del self-tape o no? Yo no. Ok. A mí me parecen un poco crueles. Ajá. Porque estás muy solo, no tienes información. O sea, yo me acuerdo una vez que me mandaron para hacer un self-tape que era una tía que estaba en mitad de un tiroteo, que no sé qué, yo decía, pero a ver, ¿cómo hago esto yo en mi casa? ¿Sabes? Era como un tiroteo, sacaba no sé quién le llamaba por teléfono, digo... O le empuja, y te ves tú haciendo... Tú sí, sola, digo, ¿no? Digo, tío, o sea, esto es humillante, o sea, no pienso grabarlos. O sea, Un self-tape de presentación sirve mucho para ver perfil. Entonces eso sí que está bien. Hola, soy Pepita, no sé qué. Igual, por ejemplo, en Nina pedíamos presentación y que contaran, la directora de casting se inventó una pregunta que era como, bueno, como el personaje de la niña quería como salir del pueblo y tenía como pasión por el escritor, etcétera, pues era como si si tuvieras que escribir una novela, ¿de qué sería? Una pregunta random. Entonces, los chavalines y las chavalinas contestaban, tanto ellos como ellas, para los personajes adolescentes, su movida. Entonces ya les veías hablar, les veías cómo gesticulaban y era más como un primer filtro que me parecía bien, pero esos castings que os piden a veces de lo que has dicho tú, bueno, es que no lo ves. Bueno, y que también a mí me pasó el último casting que hice, que también por lo que tú lees es una movida, Claro. pero luego la información la tienen ellos. sí. O sea, yo por las cosas que leí en la descripción del personaje y tal, yo me fui con una cosa dura, no sé qué y tal, y luego era un casting presencial, por suerte, porque me llevaron a una cosa más ligera. Pues sí, el personaje tiene estas circunstancias, pero en este momento está más... Y digo, claro, pero es que eso no lo pones. Si esto lo llego a grabar yo sola en mi casa, me hubiera ido a ese lado claro, ¿no? Entonces, es verdad que en el presencial te dan mucha más información de la que tú tienes. Eso Pero siempre ayuda. a mí me da mucha información cómo tú lees ese texto, por ejemplo. Pero es que no... O cómo tú en tu casa coges lo que pillas Sí. y cómo tu ingenio hace que me seduzcas. Pero eso lo haces en una primera propuesta en el casting. Claro. O sea, y todo el mundo sabe, o sea, yo por ejemplo, Claro. cuando me enfrento a un casting, yo sé, cuando es presencial, sé que esta persona está súper nerviosa, que va a hacer lo peor, que va a salir llorando y que va a ser su peor experiencia de hoy. Intento no creas. probablemente que viene con esa idea, Claro.
Pero mi trabajo es intentar hacerse sentir cómodo y sacar lo que yo creo que se le puede sacar. Exprimirla un poquito. O sea, yo creo que lo bonito es la presencialidad. ¿Qué pasa con el self-tape? ¿Qué pasa con el self-tape? Que tú estás en tu casa tan tranquilamente y te buscas la vida para darle vida a un personaje del que no sabes nada. Entonces eso a mí me da mucha información de, hostia, este se lo ha currado, que te cagas. No tiene ni idea de cómo es el personaje porque pues, se ha equivocado totalmente, claro, como tú, por ejemplo. Se ha equivocado totalmente. Pero me ha dado una cosa para el personaje que me genera una idea que, hostia, puede estar guay. O cuando lo vea yo luego presencialmente en el casting, vamos a trabajar por esa línea, pero rompiendo no sé qué. Y se te ocurren otras cosas, ¿sabes? Claro. Y luego hay otros que dices, no le interesa para nada venir a la prueba. Porque no ha hecho, porque ya está. Ni siquiera estaba nervioso, ¿sabes? Entonces, estar nervioso y ser vulnerable te da una idea de cuán importante es ese casting para esa persona, luego, ¿no? Claro, sí. Eso sí, pero a la vez también creo que alguien que se le ocurra mucho y que hace una lectura errónea, ¿no? No pasa nada. Pero si estás en lo presencial, tú puedes ver, creo, si tú vas a poder trabajar durante 1 mes y medio con esa persona. Porque igual yo esto lo he leído en clave comedia, porque igual yo no me atrevo en la vida a tocar dolor, y entonces me lo llevo todo al... y luego de repente tú llegas y me dices, no, o sea, esto pica, esto duele, y a lo mejor si en 2 minutos yo puedo transformar todo lo que tú quieres, ahí tú sabes que puedes currar conmigo durante 3 meses porque vamos a hablar un lenguaje. En cambio, si tú me dices algo y yo empiezo, ya bueno, pero entonces... Y es como, no justifiques la elección que has hecho, simplemente trata de dar lo que el otro pide. Entonces yo creo que la presencialidad tiene esta cosa de ver, que luego te puedes equivocar, intuitivamente cómo de fácil te va a resultar trabajar con esta persona cuando no haya tiempo y cuando, ¿sabes? Claro. Entonces, la siguiente pregunta en cuanto a lo del casting, que tú me la has contestado ya un poco, era ¿qué queréis ver cuando hacéis un casting? O sea, ¿qué es lo que más os interesa ver? Laura dice, ¿no?, que el actor se le ocurre, que además estoy de acuerdo en cuanto al grado de nerviosismo o de implicación que uno pone en lo que hace, también se ve, ¿no?, las ganas que tiene o el esfuerzo que va a poner después en currarse el proceso, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué queréis ver? ¿Queréis ver? O sea, ¿sois de las que tenéis un perfil muy claro en la cabeza y queréis verlo? O, como decía ella también, os dejáis sorprender y de repente tienes una idea, pero otra actriz o otro actor hace otra cosa y dices, uy, mira, esto también me vale. Yo sí. O sea, a mí soy como Laura, o sea, en la presencialidad, lo más importante para mí como directora es ver que puedo trabajar con ese actor o esa actriz, porque es fundamental. Es que si tú haces una propuesta, le das notas, no las coge, dices, bueno, voy a volver a intentar, tercera vez, te doy otras notas, tampoco las coge y dices, bueno, pues no le puedo sacar de lo que ha traído, no voy a poder dirigirlo. Claro. Eso es fundamental. Y luego lo de los perfiles, yo creo que yo personalmente no. O sea, obviamente cuando lanzas el casting sí tienes unas ideas preconcebidas, pero te puedes sorprender. Por ejemplo, en Ana de Día, el personaje del maestro en guión estaba basado en el de Cabaret, que era delgado, como consumido en la noche, no sé qué, y lo hizo Fernando Albizu. Sí. Entonces, simplemente necesitaba un personaje a mí que físicamente me diera como algo de exceso, sea por escuchimizado o sea por grande, y de repente todo lo contrario a lo que habías escrito. Pero el actor es la hostia y te lo hace muy bien y te lo crees y dices, pues cambia y te hace algo mejor. Claro. Es que los actores son muy, voy a decir una cosa muy obvia, pero son muy importantes para la construcción de cualquier tipo de guión o de película o de serie, porque tú has escrito una palabra, pero luego el actor es el que le da vida. Entonces, un actor que te hace crecer eso que has escrito es una gozada. Eso es lo que se busca en un casting. Muy bien. Ya sabéis, apuntar. Belén, venga. Nada, agradeceros de llevar a la pantalla la vida real, como lo estáis haciendo, y gracias porque la habéis traído también aquí, porque lo que estáis diciendo, vamos, por lo menos a mí me llega muchísimo. Y bueno, hacer la pregunta, porque a mí las impros me traen loca,
Entonces, es decir, como la vida real, obviamente hay muchos errores también cuando estáis dirigiendo y demás. Sí, un poco por lo que venías diciendo de que tienes una idea y después todo cambia y algo no es coherente. Lo teníais todo muy pensado, pero ese hilo no va. Y algo ¿qué hacéis en ese momento? ¿En qué sentido no va? Perdona. En el sentido de que, por ejemplo, no sé, de que un personaje tiene que salir tiene que salir a ir a un sitio, pero no tiene sentido que salga ahí. Entonces, no puede rodarlo, porque entonces ya la realidad de la película no funciona. No sé si me entendéis lo que quiero decir. No, Belén, no sé. Pero ¿te refieres a porque el actor no es capaz de hacer lo que tú le estás pidiendo? No. ¿O porque tú estás pidiendo una cosa que es muy difícil de...? Sí, o que tú te das cuenta. ¿Tú decir, quién? ¿Nosotras como directoras? Sí, exactamente. Vale. Los directores ¿Sí? Se dan cuenta de repente de que, esto no tiene mucho sentido. Esta decisión que traíamos, esta cosa de guión, ahora mismo me acaba de venir la revelación de que igual no funciona. Exactamente. Si te pasa en rodaje, tienes a un equipo cagándose en ti porque pierdes un día de rodaje, dinero, ¿no? No, pero no sé. No, pero a veces pasa, ¿no? Que de repente, hombre, no a gran escala, sí, pero sí que hemos vivido situaciones que de repente dices, no, es que esto ya sé que estaba pensado así, pero no me funciona. Sí. Y de repente pues se trabaja y se cambia, ¿no? O sea, improvisar. Claro. Perdón, habla. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No. Yo paso. No, nada, pues lo que se suele... O sea, esto yo soy muy humilde en eso. Si veo que no funciona y que está siendo una cagada, lo cambiamos. Chicos, lo vamos a cambiar. En vez de venir por aquí, va a venir por aquí. ¿Qué te parece? Lo improvisamos a lo mejor en el pase de texto. A lo mejor te das cuenta en el pase de texto previo a ponerlo en secuencia, ¿no? Ponerlo en pie en el set. Te das cuenta en el pase de texto de que, hostia, esto no va a funcionar, pues venga, vamos a hacerlo como si estuviéramos al revés de lo que he contado. Y luego llegas al set y pues se cagan en ti a veces, o a veces no, a veces está todo el mundo como, venga, de puta madre. O tienes pensado un plano secuencia de puta madre y tal, y te das cuenta que el plano secuencia es que necesita otro plano. O sea, te lo vas a cargar, pues bueno, vas improvisando un poco porque yo creo que el rodaje está vivo hasta el último momento en el que se emite. O sea, en montaje, en color, en todos los procesos está el rodaje vivo, mucho más en rodaje. Entonces, vosotros como actores tenéis que tener la capacidad de cambiar totalmente lo que tenéis estudiado, lo que hemos ensayado 1000 veces así, lo tenemos así, y justo cuando vamos a dar motor, ¡pum!, lo cambiamos. Y esa capacidad vuestra sí que la tenéis que entrenar mucho. Esa capacidad de improvisación y tal, porque de pronto se ha empezado a llover y ya no podemos hacerla aquí, pero hay que hacerla. Entonces eso sí que hay que trabajarlo mucho, lo de las impros, ¿no? Tanto en el casting, como luego en los ensayos, como luego en rodaje. Y a veces con el texto, incluso, ¿no? Porque a lo mejor, y eso se ve mucho en ensayando, que igual está escrita una cosa y la empiezas a ensayar y dices, por lo que sea, no está funcionando, esta frase es muy literal, lo que sea, no sé. O para entender incluso el viaje del personaje en esa escena. Entonces, esa improvisación previa de texto, de a ver cómo lo dirías con tus palabras, de repente te sale una cosa que es mucho más interesante y la aportas a la escena. O en la propia escena, como dice Laura, esto no funciona, ¿y si ahora lo haces por aquí? Y estar abierto a... Creo que si como actor o actriz lo llevas muy, muy estudiado, llevas muy dentro del personaje, eres capaz de reaccionar. Si lo has trabajado bien, da igual que yo te pida ahora que lo digas, coger esta botella y decir, qué rica está el agua, que te diga, bueno, no sé, qué mal ejemplo, no sé. Sí, bueno. O sea, que si lo llevas dentro, se ha entendido, ¿no? Vale, gracias. Por ejemplo, y también se improvisa mucho para relaciones. En nuestra serie improvisamos mucho por el tema de relaciones. O sea, hubo muchas improvisaciones de las mujeres, ¿no? Porque era un grupo de mujeres que, bueno, pues algunas nos conocíamos de 2 veces, de 3 veces, pero nunca ni con los personajes. Pues ponerse ahí a hacer lo mismo que hacemos en clase, pero con estas señoras mirando, cogiendo, apuntando, quitando y poniendo las cosas que un actor es capaz de decir en una improvisación, pues es muy guay porque al final
primero, a nosotros nos ayuda muchísimo como actores para relacionarnos con ese universo y con esos otros personajes, pues ya sabes cómo te cae esta, cómo te cae la otra, porque lo has vivenciado ahí en las impros. Porque ha pasado por dentro. Bueno, y también con la manera de hablar de los personajes, no todos los personajes hablan igual. Entonces, poder tener la oportunidad de improvisar te garantiza un rodaje, para mí, muchísimo más fácil. O sea, te facilita un montón. Claro, lo que hicimos con el que hacía de tu marido. Claro, con Enrique. ¿No? Que te da, o sea, erais un matrimonio, Sí. pues tenéis que tener un bagaje y tenéis que saber por qué estáis diciendo las cosas que estáis Nosotros diciendo. lo teníamos ya. No quería decir. es que Porque era además- bastante diferente, no, vuestro bagaje era el muy, bagaje muy, de los personajes, absolutamente Por diferente. eso era también muy importante. Era muy hacerlo. importante y además porque ahí había habido, había un salto que yo no comprendía, no sé si os acordáis, no vamos a contar, Sí, me acuerdo no vamos a contar trama, pero Ah, sí, había un salto de un capítulo a otro que yo decía, ¿cómo llego de aquí a aquí? ¿Qué ha pasado en este agujero, ¿no? En este hueco, en esta elipsis? Bueno, Y lo eso lo improvisamos, trabajamos. o sea, fue genial improvisarlo porque luego entendimos, tanto Enrique como yo, qué es lo que pasaba y cómo llegábamos a lo siguiente. Y es muy bueno esto. Esto yo lo agradezco, esto no pasa mucho, también lo digo. No pasa mucho. No pasa mucho. Pues O sea, pasará. realmente a mí me ha pasado 2 veces, ¿vale? Entonces es muy guay poder hacerlo y es muy guay que se quede. O sea, que igual que el self-tape vino para quedarse, que esto también venga para quedarse, porque Total. para los actores es un engordamiento muy bueno para los personajes. Pero también, o sea, hay directoras que igual, o directores, vamos, hablo de directoras porque somos 3 mujeres, que nos gusta ensayar con actores, pero también como actores tenéis que saber que hay directores y directoras Claro. que, o sea, Claro. os dirigen como mover un mueble. Sí. Entonces, ahí os lo tenéis que currar mucho más vosotros y toda la formación que tengáis, ponerla ahí sobre la mesa, porque hay veces que pasa eso. Sí. Sobre todo si os toca un episódico. Uf. Eso es lo peor que te puede pasar, porque tienes a todo el equipo ya súper engrasado, han ensayado no sé qué, y de repente tú llegas a un lugar donde todo el mundo está y tú tienes que decir, ¿qué quiere que le ponga para comer? Y no sabes cuál es el tono de la serie y tal, y dejar de reíros de mí. No, se está riendo de mí. Se está riendo de mí. Y es una mierda. Entonces, otra cosa que hicimos en Cochinas, que la serie que he hecho este año lo he pedido también, es que en la italiana que se haga de texto, que vengan los personajes que tengan una sesión o 2 Sí, sesiones. eso es una maravilla. Porque así sabes Claro, cuál es el tono de la eso es serie. una maravilla. Entonces, Y sorprende, otra aunque sea cosa- por Zoom, ¿sabes? Pero Sí. ya sabes de Y qué va otra la cosa que se serie. hizo en Cochinas que yo no había hecho nunca es leer la serie entera. Sí. Los 8 capítulos. Eso no lo había hecho nunca. Normalmente 2, 3 capítulos como para tal. Pero las 2 lecturas que hicimos de todos los capítulos con personajes muy pequeños leyendo, o sea, con toda esa gente ahí, fue maravilloso. Porque llegas sí con lo mucha más seguridad como Claro, actriz. sí, sí. Y también oyes todo lo que van a hacer los otros, que te dan mucha información. Sí, es muy guay. rompes el primer contacto, ¿sabes? Vas a estar por primera vez Sí. con quien dirige, con quien actúa contigo en un espacio en el que no va a pasar nada de eso, te da tiempo como a respirar un poco toda la novedad y luego ya. Sí, Sí, sobre todo también te ayuda a encontrar tu espacio como personaje, ¿no? Ujú. El espacio de mi personaje es este, vale, ok, entonces estás aquí y yo tengo que utilizar mis cartas, ¿no? Para como tu personaje era un poco así, ¿no? Era como la más diferente, ¿no? Y creo que al escuchar, tenemos muchos adjetivos aquí, digo, venga. Y entonces, eso de ver cómo van a funcionar los demás personajes también te hace perder el miedo a arriesgar, ¿no? Totalmente. Venga, pues voy a jugar un poquito más, voy a que se me vaya un poco la pinza, ¿no? Voy a subir, a ver, hasta ver dónde me puedo colocar, ¿no? Porque tu personaje es muy difícil Sí. hacerlo realista, Sí, ¿no? sí. Y hacerlo creíble y hacerlo de verdad, sí, desde la sí, verdad. Está muy bien hecho. Sí, sí. Pero sí, es como jugar es hasta verdad, que- porque hasta qué es punto- verdad que además el código de todos era como más reservado, más no sé qué. Y me acuerdo una cosa que me dijiste tú un día, que tú grita. Y dije, ok. O sea, como que... Pero también es verdad que mola como... O sea, para mí 2 cosas. Esa fue una y otra fue tú cuando me dijiste lo del casting.
como que cuando viste el casting, sí, vi a Mariby. viste a Mariby. Entonces dije, ok, entre esto y esto dije, bueno, pues tengo como el permiso. Es verdad que el actor también necesita como el permiso de fuera muchas veces. Sí. Pues tú te puedes dar mucho permiso, pero si no hay de fuera, es mucho más difícil no llegar a las alturas que tal. Pero ya entre una cosa y la otra dije, A jugar. vámonos. Sí, sí. Qué divertido. Bueno, venga, más cosas. Vamos. Machu. No Bueno, hace ahí te falta, vemos. No hace falta. Ahí te vemos. Nada, ante todo, daros las gracias de que hayáis venido hoy sábado a hablar con nosotros. Encantado. Los cánones de belleza en la industria, tanto de teatro, series, películas, ¿diríais que están cambiando? Porque uno se mete a Netflix, se mete a Amazon y ve siempre que los guapos son protas y uno dice, no es que yo diga que sea feo o que cualquier tal, pero dice a los normalitos que nos espera en la industria ahora en los tiempos actuales. La normatividad. Qué buena. Yo creo que está cambiando un poco, pero que no ha cambiado lo suficiente. O sea, yo creo que ha cambiado en determinados proyectos que eso forma parte de la historia. Por ejemplo, en nuestra serie eso era muy importante, ¿no? Como que hubiera diversidad era clave. Pero creo que eso sucede en ese tipo de historias. Luego, tú abres, pues lo que tú has dicho, cualquier plataforma y ves los carteles y todo el mundo tiene los mismos labios, el mismo peinado, el mismo tipo, el mismo... Porque seguimos siendo una sociedad, y a mí lo de las redes me parece muy peligroso. O sea, yo he decidido no abrirme TikTok porque ya basta, o sea, no puedo soportar, en el que todo el rato la aspiración es hacer hauls de la ropa que te has comprado, hacer hauls de cosmética y hacer trucos para no envejecer. O sea, basta. Basta. Entonces me parece muy peligroso y creo que hacemos flaco favor manteniendo estos estereotipos, porque al final es una presión absurda. Porque, o sea, lo importante cuando estás viendo un actor o una actriz es que te emocione, es que te creas lo que te está diciendo, es que te rías con lo que está viviendo. Y últimamente parece que tengamos que además no mover las cejas. Y es como, bueno, entonces ¿cómo te hago llorar o te hago reír si no se me mueve la cara? ¿Sabes? Es como... Sí, pero es que luego también, porque yo no, afortunadamente... Creo que siempre me sentí actriz y nunca tuve la sensación de no serlo. No, vaya usted a saber por qué, ¿no? Entonces, nunca me hice cursos de estos de cámara ni cosas de estas que muchas veces los propios alumnos vienen contándome las cosas que les dicen en estos cursos de pero no muevas tanto la ceja, es que gesticulas mucho. Que dices, pero bueno, ¿hasta dónde un ser humano gesticula o no gesticula cuando tiene que interpretar algo? Tiene una ¿no? movilidad y cada personaje tiene una expresividad y un montón de cosas, ¿no? Pero claro, o sea, que no solo las redes, que también hay como un entorno en la industria, en la propia industria, que también condiciona de una manera que a mí no me parece saludable, por decirlo. Yo a mis alumnos, cuando he dado clase, que he dado muchísimas clases, daba clases de cámara y les pedía que por favor expresaran, que me daba igual, como si salían de plano, bueno, da igual, hazlo, claro, estás aprendiendo, ya lo controlarás o no, o ya te dirá el director o dónde tienes que hacer. Dependerá del personaje, ¿no? Que interprete. Claro, es que depende de hacia dónde quieras enfocar tu carrera. Si tú quieres hacer series de Netflix, estás jodido. Tienes que ser influencer, ¿no? O sea, cosas absurdas que no tienen nada que ver con tu pasión o lo que te mueve para ser actriz o actor. Claro, en el cine independiente eso se mira muchísimo menos. Se mira el perfil que encaje con el personaje, que cuenten cosas, no se miran caras bonitas. De hecho, este año, entre el año pasado y este Expósito ha estrenado 2 películas que no han ido nada bien en taquilla, con lo cual no es el mismo perfil, ¿no? O sea, igual en Élite eso funciona muy bien, pero en el cine independiente o de autor o como quieras llamar, no hace falta. Entonces yo lo que les decía, y os lo lanzo a vosotros para que también lo tengáis en cuenta. O sea, creo que también hay que tener un trabajo activo como actores de estar al día de qué se está haciendo en España. Porque vosotros queréis ser actores. Entonces,
está muy bien abrir Netflix y ver culpa mía, culpa... No, eso no es Netflix, ¿no? Bueno, son todas las mismas cosas. No me dejes de contratar Amazon. No, pero que son estas cosas que son todas iguales. Pero existe un montón de directores y de directoras, ¿no? Y por empezar, solamente yo les decía, fijaos, en los últimos 8 años, iros a los Goya y ver qué directores y directoras hay en el Nobel, por ejemplo, que están empezando. Muy probablemente tengas más oportunidades de trabajar con esas personas que trabajar con Pedro Almodóvar. Esto es así. Entonces, ¿qué festivales de cine hay en España? En Madrid, en Márgenes, Cinemad, o Film Madrid, perdona, o Rizoma. Seguro que no conocéis ninguno. Ahí está todo el cine independiente. Son gente joven que está haciendo cine con lo que pueden y que seguramente sea mucho más fácil acceder a esa gente que a los otros. Y ya estás empezando a hacer carrera. O enterarte de quiénes son los directores de casting que hacen ese tipo de películas. Porque seguramente busquen unos perfiles mucho más abiertos. Entonces, también hay que tener un trabajo activo como actores que no sea solamente que me descubran por Instagram, porque eso solo pasa con Milena Smith. Ya está. O sea, hay que decir, esa chica tuvo suerte tal y luego pues le ha ido bien, tiene una cara extrañísima, a mí me fascina su físico, como actriz tal, bueno, pero bueno, en la que estuvo nominada al Goya estaba muy bien, esa está guay. Me toca el jardín. O sea, pero No lo va a ver, esto no lo va a ver. Seguro. Que no creáis que van a descubrir en el sofá de vuestra casa, que hagáis teatro independiente y invitéis a los cortos, directores de casting. Hombre, todos los años los mando a todas las escuelas de cortos a mandar el material, porque es ahí además donde empieza uno también a aprender y a hacer la experiencia. Bueno, empieza y termina, o sea, yo no dejaré de hacer cortos nunca, porque además me fascina el género, pero que a eso sí que pueden acceder. Claro. Y está muy guay. Sí, sí. Cristina. En la escuela hay varios influencers, 2 o 3. ¿Están aquí? No, Claro. creo que no. No, pero sí suelen venir. ¿Ah? Sí, sí, real. No suele pasar. ¿Creéis que sean influencers y se muestren tanto les ayuda o les pone un poco la zancadilla? Porque habéis nombrado un poco de mostrarse belleza, tal. No lo sé, yo supongo que depende de la mentalidad que tiene la persona que contrata. Yo tampoco es que creo que tengas que tener un misterio increíble, pero creo que cuanto menos sepan de ti, mejor. Bueno, es que acabas de decir algo que yo digo muchas veces. Claro. O sea, cuanto menos sepan de ti, menos te van a encasillar también. Exacto. Y menos te van a decir aquello de como tú. Porque no tienes ni puta idea de cómo soy, con lo cual ese como yo te lo estás sacando de la manga, porque Claro. no sabes cómo soy Sí. yo. Entonces, Sí. esto lo digo muchísimo. Entonces, es verdad, estoy de Yo acuerdo. creo que cuanto menos... otra cosa es que expreses ideas, ¿no? Que tienen que ver a nivel pues de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que comparto muchas cosas de veganismo y no sé qué, de ideas, pues por utilizar mi espacio de cara a las cosas en las que yo creo, pero de mi vida personal no comparto mucho, primero porque no me apetece y segundo porque es que no sé, es que... Voy a decir una cosa que no voy a decir. Vale. Me va a decir Qué que misterio. ya lo comparten otros por ti. Ah, sí, también. Eso es verdad. Pero es como mantenerte al margen, ¿no? Un poco. Un poco. Y luego otra cosa que creo que hace tremendo flaco favor es colgar fotos con muchísimo filtro y muchísima cosa. Ya. Porque luego vas a un sitio y es... ¿Ah? Perdona, pensaba que tenías otra cara. Claro, porque nunca muestras tu cara de verdad. Entonces yo creo que cuanto menos mandanga te pongas y más natural estés en tus fotos, menos expectativas dañinas generas sobre ti. Y luego yo también, otra cosa Que que... ese no es nuestro curro. Sí. Perdón. Ese no es Otra nuestro cosa curro. que me parece interesante aquí es ya no si al que es más influencer o menos influencer le va a ir mejor o le va a ir peor, le va a salir más trabajo. ¿Qué tipo de actriz quieres ser tú? ¿Qué tipo de trabajo ¿Qué tipo de actriz tener? quieres ser Claro. tú? Independientemente de los followers, independientemente de la industria, porque es que da igual. A lo mejor a mí no me va a contratar nunca la industria, pero yo soy actriz, voy a hacerlo yo. Si no me contratan, ya me lo hago yo.
¿entiendes? Entonces hay una cosa como de, ¿qué quieres tú? Más allá de lo que el panorama te ofrece. Sí, yo en el casting de esta última serie que he hecho, que acabo de terminar, el rodaje, en los castings, hablando también un poco de tu pregunta, yo no me fijaba si era guapo, si era feo, si era más alto, más bajo, lo que sea, si era influencer o no, o cuántos followers tenía. No me fijo nunca en eso. Me fijo en cómo me estás tú proponiendo hacer el personaje. ¿Qué trabajo has hecho tú del texto que yo te he dado? Porque el texto que yo te he dado, en mi caso, yo no sé todos los castings, pero el texto que yo te he dado está ahí por algo. Y te he dado esta información por algo. Y no te doy más información para ver cómo rellenas tú los huecos y qué me propones. Me da igual que seas influencer, me da igual que vivas delante de una cámara. Si tú o no, o que no hayas visto una cámara en tu vida y que no tengas redes sociales, me da exactamente igual. Si tú me estás dando verdad con ese personaje y me estás proponiendo algo interesante que yo no haya visto, te voy a poner un sí. Claro. ¿Sabes? Luego a lo mejor tengo 10 sís para ese personaje y luego ya voy viendo pues, otro tipo de, pues, no sé, pues una segunda prueba, ¿vale? O con cuál me he sentido más cómoda trabajando, cuál me ha escuchado, esto es muy importante, cuál me ha escuchado todas las notas que yo le he dado y he intentado hacerlas todas y es consciente de que cuando termina la prueba me has dicho esto y se me ha olvidado. Da igual que se te haya olvidado, pero eres consciente de lo que estás haciendo en el casting. Esto es muy importante también, ¿vale? Que no sea, ay, es que no me da ni cuenta. Ay, sí, lo he dicho, pues no me he dado cuenta. Uf, guay, pero intenta darte cuenta la próxima, ¿no? Entonces, es eso, es cómo trabajas tú en el casting. Si vives delante de una cámara, es más probable que tú en el casting te pongas con tu perfil bueno, o sea, porque hemos hablado antes de esto, no por ti, con tu perfil bueno y que te pongas no sé qué y que te pongas así. Y el personaje no es así, eres tú. Entonces, es más difícil filtrar cuando estás viviendo con una cámara delante todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, pues es esto, nada más. Bueno, venga. Wow. Vamos, Jesús. Y va un poco al hilo de lo que decías un poco del casting, de que no mirabas un poco ni si sabía cámaras, sino lo que te proponía un poco, pero bueno, no sé si es el caso de todos, pero yo veo un poco complicado para nosotros ahora mismo cómo llegamos a vuestros castings. Al final, los que llegan a vuestros castings son gente que ya, o creo, tiene un representante, entonces ese representante ha hecho el filtro, ese ya ha pasado por Instagram. Entonces, no sé si nos recomendáis. ¿Tenemos que tener representante para llegar a vosotras? ¿Hay otra manera de llegar? ¿Cómo lo hacemos? Porque, no sé, por lo menos... Lo que sí que os digo es que nunca acuséis a nadie por redes. Ni por Claro, no. A eso me refiero. O sea, así no se llega a ningún lado. A eso me refiero. ¿Cómo llegamos si no a su casting? Si no tenemos representante. Porque a lo mejor era justo el papel que querían, pero no. Bueno, yo llevo muchos años en la industria, pero haciendo cositas pequeñas y tal, hasta que hace unos años he empezado a formarme, que creo que es una de las maneras, ¿no? También formarnos un poquito más, pues yo qué sé, en 4 Estrellas he grabado, he estado en Amar, de hecho coincidí contigo, yo creo. Qué bueno. Pero creo que, no sé si es vuestra opinión o por lo menos la que me llega a mí siempre es que o tienes un representante más o menos bueno actoral o no llegamos a más que publicidades o cositas así. No sé qué opinión tenéis. O para dónde deberíamos tirar nosotros. Gracias. A ti. Es verdad que la industria ha cambiado de cuando yo empecé a ahora. Yo creo que, por desgracia, sí que es importante tener un repre. Y un repre con el que te entiendas y con el que puedas tomar decisiones conjuntas sobre tu carrera que respeten la carrera realmente que tú quieres tener. Creo que la putada es que a veces llegar a los dires de casting sin representante es difícil, pero también están los emails y sin acosar, pero sin insistencia, pero sí que también, ¿no? Está esta cosa como de la iniciativa, de mira, Maritini, soy tal, me encantaría hacer pruebas, estoy abierto a cualquier perfil, estas son mis fotos, si crees que me falta algo de material, encantado de recibir feedback, feliz día. ¿Sabes? O estoy haciendo una obra, una función en tal sitio, que vente a verme y tal. Sí, no, pero mira, esto lo que dice Laura es... Y he dicho que haces una obra e invitas. Eso es. O, por ejemplo, estoy haciendo una obra en tal sitio, una función, y vente a vernos si quieres.
sea, un director de casting siempre está también atento a lo que ve, o de un buen director de casting. Claro. Entonces, no solamente es lo que le llega de los repres, sino que, hostia, estamos buscando este perfil concreto de personaje, pues lo veo en una obra, en una función, de hecho, o en un corto, o es moverte y hacer todo lo que esté en tu mano para que te vean. Yo empecé así, yo al principio de toda mi carrera no era carne de casting nunca, aunque tenía representante y todo, pero a mí me vieron en teatro siempre. Y de allí, pim, me empezó a salir. Y a Celia también, ¿no? La vieron David. Sí, claro. Y luego lo que he dicho antes, que también, o sea, los directores de casting ahora, afortunadamente, tenéis sus webs que te dejan un espacio para subir tu material. O sea, Arantxa Vélez, María Rodrigo, La Velo Casting. Tú te metes en sus webs y claro, igual no sabéis quiénes son, pues ved las películas, quedaos a los títulos de crédito y veréis si os ha gustado una película. Director de casting, fulanito. Búscalo, tendrá su web, se lo puedes mandar, o sea, activos siempre. Y si tenéis que subir un material, porque os van a pedir material, pues lo que os decía ella, iros a hacer cortos, lo que sea, o sea, es así como funciona realmente. Claro. Y no siempre se llama gente con... Las self-tapes sirven para gente que no tiene representante a veces. Claro. Y sacas a gente sin repre. En Nina, todos los adolescentes menos 2 no tenían ninguno repre. Aún no lo habían visto en una escuela de teatro haciendo magia. Y entró... otra chica vino por casting que tampoco tenía repre de la central de cine, hizo un casting genial y entró. Otra chica mandó un self-tape, me pareció que tenía una pinta de chula que flipas. Le llamamos a casting, lo hizo súper bien, para adentro. O sea, es estar atento. Y ellas entraron porque la directora de casting puso un anuncio, ellas seguían la directora de casting, mandaron su material, entraron. Claro, eso es súper importante. Renovar material siempre, que no sea... Te mando otra vez el mismo material de hace años. Eso es. Claro. Porque eso también... Claro, pero yo creo que eso también, nuestra profesión no es diferente a otras. Uno tiene que ir renovando material y es una inversión al final. O sea, igual que los deportistas tienen que seguir pagándose los entrenamientos, los entrenadores o no sé qué, pues nosotros nos tenemos que pagar las cositas. El entrenamiento no deja de ser un entrenamiento. Es un entrenamiento. Espera, que quiero hacer una pregunta a otro nivel que se me ha ocurrido y me parece importante porque muchas veces, incluso aunque tengamos el guión que nos gusta, el equipo que nos gusta, la producción que nos gusta y estemos con todo a favor, hay cosas que dificultan el rodaje. ¿Dónde diríais vosotras que están esas cosas? O sea, ¿qué cosas son las que de repente te impiden? Bueno, ya sé que el dinero, supongo, ¿no? Quiero decir que una de las más gordas era el dinero, pero ¿qué cosas a vosotras os han impedido hacer algo o habéis tenido que luchar muchísimo para hacer algo que realmente queríais hacer? El tiempo. El tiempo. Y el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. O sea, no siempre, pero a veces sí. Sí, o sea, si hay poco presupuesto te van reduciendo tiempo de rodaje, tienes que ir más rápido, si vas más rápido puedes mover menos la cámara, puedes hacer menos tomas, puedes ensayar menos, y entonces pues se simplifica más o tienes que hacer, pues eso, esta toma única, no tenemos más tiempo y luego te queda un churrito. O sabes que, mira, una respuesta que aquí a lo mejor puede estar bien, los actores que no juegan, que no saben jugar. Hostia, porque te paran. Claro. Debates y debates y debates. Ah, bueno, eso es pesadísimo. Attention. Porque hay mucha gente, lo que decías tú no antes, tú puedes estudiarte el texto que te cagas, saberte tu personaje de pe a pa, te has hecho una biografía del carajo, vas al set y de pronto tienes que cambiar la botella de no sé qué. Y es que mi personaje no, es que si hago eso, se me desmonta todo lo que llevo trabajado. Puede que sea una gilipollez, pero para ti es importante, ¿no? A lo mejor para mí es una gilipollez, pero yo qué sé, de pronto es como, es que claro, si hago esto es porque tengo toques, si tengo toques, porque entonces se te destruye todo. Destrúyelo, da igual. Sabotéate a ti mismo. Ya veremos qué pasa después. O sea, juega, ¿no? Porque esto hace que, por una parte, si son 4 o 5 actores en la secuencia, estés entorpeciendo a tus personajes, a tus compañeros, con lo cual ya vas a ser el rarito o el pesado o no van a querer jugar contigo.
y de alguna forma yo al final no te voy a dirigir porque me das una pereza que te cagas. Entonces, Que sí. si somos 4 y yo soy Que la sí. perezas, colega, pues Que sí, os van a dirigir a vosotras. Y a mí, pues tú haz lo que quieras. No quieres moverla, no la muevas. Tú ven, bla. Entonces, ¿qué pasa? Porque tu personaje será más pobre. ¿Por qué? Porque no estará interactuando con los demás, porque va a estar siempre sentado, porque no te voy a levantar, porque siempre levantarte es un problema. Pues no te levanto, estás sentado y la cámara se va con los que juegan. Exacto. Y si tengo un plano guay, si tengo un plano secuencia súper complicado, que a lo mejor los planos secuencia muchas veces, o los planos secuencia o los planos así más complicados, hacen que tengas que hacer cosas poco orgánicas para que pase la cámara, para que el microfonista se meta, para un montón de cosas. Si tú me vas a poner problemas para irte con un pasito para allá, porque tu personaje iría para allá, pues no te hago el plano secuencia, se lo hago al que me va a otras personas. Y luego hay otra cosa, el actor que se mete ya en lo de los demás. Bueno. Que dices, mira, cariño, tú ya tienes mucho jari con lo tuyo, ya parémoslo ahí, ¿sabes? Eso a mí me ha pasado con los que eran un poco siempre mayores, ¿no? Bueno, y yo digo, por favor, que yo nunca sea esa persona. No, a mí cuando yo he visto esto ha sido más con alguien que cree que su personaje tiene un arco muy concreto y que tiene unos valores muy concretos y no sé qué. Entonces, alguien de la misma escena dice, ¿y si yo aquí en vez de hacer esto hago no sé qué? Y que la persona que dirige diga, ah, vale, y el otro haga. Un momento. Si este personaje hace esto, entonces mi personaje va a parecer que es menos gracioso, va a parecer que es no sé qué. Y es como, cariño, no va de ti. Hay unos cuantos. No va de ti la película. No va de ti, ¿sabes? Entonces es como... Y que entonces entra este debate... Esa es otra camiseta, no va de ti. No va de ti. ¿Sabes? Entra el debate, pero ya no por tu propio personaje, sino por lo que crees que los demás deben hacer para que tu personaje... Y es como... Sobre todo porque tu personaje es una cosa que te inventas tú. Claro. O sea, quiero decir... Al espectador lo que le llega es una frase que dices, ¿sabes? Sí. Con un trabajo detrás y cuanto más esté todo engrasado y cuanto más profundidad haya y tal, mejor, porque más verdad habrá. Pero si tu personaje se le murió la madre el año pasado o no, el espectador no lo va a saber. Entonces, si justo te dice alguien algo de tu madre y hostia, ya no tengo esto, pues tu madre está viva de pronto y no pasa nada. Pero porque además es que, de verdad, o sea, completamente de acuerdo, a favor, y aparte que es que es verdad que pone muy nervioso, incluso siendo compañero, ya no quiero ni pensar lo que tiene que ser dirigiendo, pero sobre todo si sabemos que es que tu trabajo no termina ahí, en el rodaje, es que luego viene montaje. Claro. Y a lo mejor tú has hecho una octava maravilla de este tipo y luego cae el montaje, cariño. O sea, que lo que tú has querido hilar por un lado, luego lo mismo no va por 17 motivos que no tienen nada que ver con tu trabajo. Entonces, o que nosotros tenemos una visión de conjunto de la secuencia anterior, qué ha pasado en la secuencia anterior, qué ha pasado 3 secuencias antes con tu personaje, qué pasará luego, cómo voy a hacer la secuencia siguiente. Entonces, si te pido algo que te descoloca y que de pronto tú no lo habías pensado así, piensa, por algo es. Claro. ¿No? Claro. Lo puedes debatir, si no estás de acuerdo, por supuesto, lo puedes debatir y tal. Ya, luego no te haré caso y ya está. No, claro, es broma. Lo podemos debatir e incluso, a lo mejor tienes razón y entonces incluso puedes convencerme y decir, no, es verdad, tienes toda la razón porque no habías pensado en ese detalle. O sea, se puede debatir. Total. Pero hay cosas, hay que saber qué cosas son raíces y cuáles no. Y es que me parece súper importante este tema para ellos y porque tú eres un personaje, pero es que hay otros 20, 30 personajes en la serie y la única persona que tiene todo eso en la cabeza es el director. Es el único que tiene toda la globalidad. Por lo tanto, si te están diciendo algo, por algo será. A lo mejor no depende solo de que por tu personaje. Es que a lo mejor es por el personaje de otro o es por la trama de otro. O por tu propio personaje. Claro, puede ser también. En 3 secuencias más adelante, porque voy a rodarlo de una forma que no está en el guión. Claro. Entonces, tienes que dar el brazo a torcer, ¿no? Tienes que jugar. Sí, muy interesante. Ali. No, yo iba un poco relacionando con la pregunta de Chris, que también a ti, Raquel, porque tampoco sé tu opinión, entonces, que con el tema de los influencers y todas esas cosas, ¿qué opináis de que influencers o personas famosas que no se han formado en la industria accedan a proyectos solo por tener ese perfil y ser conocido, porque se sabe que le va a dar más
más visibilidad a ese proyecto solo por tener a ese famoso o famosa, aunque no sea nada de la industria. ¿Lo veis intrusismo laboral? No. A mí que en general los influencers me sudan el coño. Pero no solo pasa con influencers, también pasa con un niño de un colegio o con una señora mayor. Los actores naturales. Los actores naturales. Claro, eso son dos cosas diferentes. Claro, porque sí. Pero son un poco lo que ella dice, como son gente sin formación. Son gente que no han dedicado su tiempo, su dinero, su esfuerzo en una escuela, en 2, en 3, en 20. Yeah. Pero hay para mí como una diferenciación, ¿no? Porque un influencer lo que quiere es la fama. O sea, siento que las personas que están todo el día delante de una cámara, en redes, mostrando sus vidas y tal, lo que quieren es ser famosos. Entonces, si entran ahí es porque tienen seguidores y van a dar más fama de algo que es como... Que para mí no tiene nada que ver con el hecho del proyecto de que sea mejor o peor. Pero en el caso de los actores naturales, yo ahí sí que creo que hay veces que encuentras a gente que igual no es actor profesional, no se ha formado, pero tiene algo natural que funciona bien. Luego tendrán que demostrar que pueden hacer algo más allá, ajeno a ser ellos mismos delante de la cámara, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay casos que no están mal. Yo es que tengo, o sea, es verdad que hay varios influencers en la escuela y como les veo que se lo toman tan en serio y que estudian tanto y tal, a mí me parece una salida como otra cualquiera. Quiero decir, si tiene la oportunidad de ganarse la vida así como otro se la ganaría de otra manera, genial. Ahora, si quieres ser actor, fórmate. Claro, ya está. Yo iba a decir, o sea, en todas partes hay intrusismo laboral, qué es intrusismo laboral y qué no es, ¿no? O sea, hablábamos del síndrome del impostor, de la impostora, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que tener una primera oportunidad, pero ¿qué haces después de esa primera oportunidad? ¿No? Claro. O sea, ¿y cómo abordas ¿por qué hay que formarse? ¿Por qué hay que formarse como actor? Porque eso te da unas herramientas que te hacen estar seguro delante de una cámara, que te permiten mostrar muchas más emociones que si no tienes esa formación, que te permiten darle vida a un personaje desde muchas partes, con muchas aristas y con mucho más trabajo que si no tienes esas herramientas. Un actor natural puede ser muy brillante para un personaje, pero lo que decía ella también, ¿cómo vas a hacer tu segunda película si tienes que enfrentarte a un personaje totalmente diferente? Claro. ¿No? Por eso es necesario formarse, para tener esas herramientas, porque si yo te pido, llora, tenemos 5 minutos para hacer este plano, tienes que llorar y tienes que hacerlo ya delante de 100 personas que te están mirando, tienes que tener esas herramientas para poder hacerlo, para poder por lo menos transmitir esa emoción, ¿no? Un actor que no tiene esa formación, pues igual le cuesta un poquito más, ¿no? Por eso hay que formarse, ¿no? Ya no es por intrusismo laboral. ¿Por qué? ¿Cuándo va a tener ella su siguiente oportunidad? No lo sé. Por pensar pero probablemente las herramientas que ha aprendido en esta serie les sirvan para más adelante y seguramente se estará formando y estará haciendo que esas herramientas sean cada vez más válidas y más enriquecedoras, ¿no? Para poder tener más herramientas en la próxima serie, porque a lo mejor en la próxima serie no estamos nosotros y está el señor del que hemos hablado antes dándole por saco, ¿no? Entonces, es por esto, por tener tú también más seguridad delante de la cámara, porque ya es muy, muy vulnerable ese momento para un actor, para cualquiera, para nosotras todavía más, pero es muy vulnerable como para no tener nada a lo que aferrarte, ¿no? Y porque creo que en cualquier industria hay un lenguaje común, o sea, ¿no? Y poder estar en el diálogo con todos, haciendo que la historia avance y que lo que estás levantando en ese momento todo el mundo comprenda de lo que se está hablando, de lo que se está generando, de lo que se está moviendo. Total. Y hay muchos casos de algunos actores, por ejemplo, Miguel Herrán, lo encontraron en un banco, después se fue a formar a Leighton, que era un alumno un poquito duro, pero fue a formarse. La chica de Barcelona, que ahora ha hecho una serie que se llama Olimpia, también una de las dos gitanas, no me acuerdo de su nombre, también luego se fue a formar. La chiquita que ganó un montón de gente que Donosti, que era bailarina Carla, la de la película de Pilar Palomero de la maternal, también luego se ha formado. O sea, que entrar siempre se puede entrar y no me parece mal. Ahora, fórmate o siempre vas a hacer de ti mismo. Sí, pero... Y no eres tan interesante. Y vuelvo al mismo sitio, claro, y vuelvo al mismo sitio de antes. ¿Qué quieres tú? ¿Qué actriz quieres ser tú? ¿Qué actor quieres ser tú? ¿Quieres ser un actor que llegue a un rodaje y tenga todo
luego lo puedes tener malos días, ¿eh? Malos días tenemos todos. Y llegas a un rodaje y no te sale una mierda por mucha formación que tengas. Pero, no, es verdad. Sí. Pero siempre vas a tener más oportunidades de entender lo que está sucediendo, de traducirlo a tus propios idiomas y de hacer algo creativo con eso porque tienes herramientas que si no las tienes. Entonces, ¿qué quieres tú? A mí me gusta ir a los rodajes a divertirme, aunque sea un dramón, y la única manera que yo he encontrado de divertirme trabajando es sabiendo lo que hago. Porque si no, no tengo esa seguridad que decía Laura, que me parece fundamental a la hora de enfrentarme a cualquier trabajo. Pero vamos, en tele, en cine, en televisión, o sea, en teatro, donde sea. Es lo que tú quieras, qué tipo de actriz. ¿Quieres ir más allá o quieres que te contraten? Claro. ¿Y por qué quieres ser actriz? Porque claro. Esto, con la tasa de paro que hay tan infinita, si quieres ser actriz o actor es porque realmente tienes una pasión absoluta. Cosas, porque si no, claro. te vas a frustrar, ¿no? Claro. Y que, por ejemplo, con este tema de los influencers, ¿cómo veis que tengan sitio ese tipo de personas que no están en la industria en festivales de cine como por ejemplo pueden ser Nopolla? ¿Que vayan a hacer alfombra roja? Claro, que los inviten. Pero es que esto pues da color, da prensa seguramente, da publicidad al festival, una publicidad que a lo mejor no das tú o no doy yo. Entonces, a mí no me parece... me parece mal hasta que se está en juego el asiento de otros académicos. Claro. ¿Vale? Es verdad que en el tema de los Goya, por ejemplo, sale a rifa. O sea, es un sorteo, los Goya. Y muchas veces tú, que eres académico, que pagas y que votas y que no sé qué, no sé cuánto, te quedas sin entrada, pero luego van otros. A mí, que también depende de lo que tú quieras, que a mí me da igual ir a la gala. Y luego también, o sea, voy a decir una cosa muy obvia, pero... no penséis que hacer películas o series o lo que sea es ir a alfombras rojas, porque es que eso es tan de mentira que es que dices que vayan influencers, pues que vayan. Que vayan, es que a mí me da igual. Si el día anterior, yo me acuerdo cuando estrené la primera peli en Málaga, el día anterior, tengo una foto que siempre la pego cuando hago charlas, estamos, mi socio y yo de la productora, con unas ojeras así, claro. En plan, porque se nos había dado fallos la copia, no sé qué, tuvimos que ir en tren esa misma mañana a Málaga en clase preferente, me acuerdo, con la copia aquí, porque ya no quedaban billetes. La entregamos en mano, pero destrozados. La foto es acojonante. Corte A por la tarde, alfombra roja. Todos así como si fuera lujo y glamour todo. Y es absoluta mentira. O sea, absolutamente. Es un rollo, son larguísimas. Los últimos Goya, ella y yo mandándonos. Ella en un lado en Málaga, además. Ella en un lado del auditorio y yo en el lado de enfrente mandándonos fotos de cómo nos habíamos quitado ya los tacones, nada más entrar en la gala y con las botas puestas. O sea, es una mentira absoluta. Entonces, eso. Es que no sirve para nada. Bueno, para que te vea tu madre y diga, ay, que voy a por eso digo, si el hecho de que vayan influencers o famosos o no sé qué a los festivales tal hace que el festival de alguna manera recaude más fondos o tenga más prensa y eso haga que ese festival vaya a tener una vida más larga para que yo pueda seguir trabajando, que vaya el otro. Vamos, es que me da igual. Totalmente. Sí. ¿Puedo decir una cosa de los influencers? Sí, claro. Es que sé de gente, actores, que compran seguidores para hacer que tienen más, porque creen que así van a conseguir trabajo. Y es absolutamente ridículo, porque de verdad que es que no... O sea, tú te metes en sus perfiles y ves que son todos Abdul, no sé qué, 0 seguidores. 447 Mark, 0 seguidores. Y dices, ¿dónde lo metemos? Tío, es ridículo. Es que yo también lo sé. Sí, entonces, y no consigues más pruebas por eso. Deja de gastarte dinero en eso y gasta el dinero en montar algo que te vayan a ver. Exacto. Que es como actor, ¿no? O sea, en producirte algo, que hemos producido cosas con 2 duros y que bueno, al final... qué sé yo, claro, ¿sabes? Sí. Hola, mi pregunta es sobre poder sacar adelante un proyecto propio, vosotras como directoras. Yo estudio también comunicación audiovisual y en producción de cine hemos visto unos vídeos que subiste tú a YouTube ¿sí? durante el proceso Qué guay. de ¿En qué universidad? Anadia, en la Rey Juan Carlos. Fíjate.
Pues sí, entonces, pues nada, eran como unos vídeos explicando lo complicado que era sacar adelante un proyecto desde las ayudas hasta pues la financiación, todo el proceso. Entonces, en ese momento como estudiantes era súper abrumador ver lo complicado que era también desde el punto de vista de alguien que sí que iba a sacar adelante el proyecto y que lo sacaste. Entonces, mi pregunta es un poco como, ¿cómo lo veías en ese momento? Y si ahora que ya estás más metida en la industria, ¿crees que es un poco más sencillo o si sigue siendo muy complicado? Pues, a ver, esto os cuento un poco qué es. Es que me hace mucha gracia porque muchísima gente me ha dicho que en la universidad les ponen mis Pues vídeos. Digo, mira, joder, porque ya me podían contratar. Joder, No, o sea, ¿qué porcentaje? Ya, pues cuando hice mi primera peli, Ana de Día, tardé 8 años en hacerla, ¿no? Desde que empecé a escribir el guión hasta que se estrenó fueron 8 años. Pasó por una productora para entrar en la industria, no... es muy largo este tema, entonces la forma de financiar, pues no saqué dinero, ese productor se salió, entré con otro productor, tampoco nos dieron dinero público, las teles, lo que sea, se salió, entonces yo tenía mi productora de hacer cortos, dije, pues mira, voy para adelante con mi productora. Conseguí una ayuda minúscula, entonces necesitaba un mínimo de dinero para poder hacer la peli y saqué un crowdfunding. Era época de crisis, ¿no? Estaba muy de moda el crowdfunding. Entonces, claro, el crowdfunding, si se agota cuando tu familia te da dinero. Y después, ¿cómo llego a los 20.000 creo que pedía dinero, o 22.000, no me acuerdo? Pues mi familia no es rica, entonces no puedo sajarles, ¿no? A mi abuela y abuela, no. Y me inventé estos vídeos donde explicaba, porque la gente que no conoce cómo funciona el cine o lo que cuesta, me decía, 20.000 euros necesitas, y yo decía, pues si no me da ni para la fiesta final de rodaje, pero bueno. Y entonces, para explicar por qué pedía ese dinero, se me ocurrió hacer unos vídeos donde desglosaba los capítulos de los presupuestos de todo lo que costaría, ¿no? Una película, y luego diciendo, si pagas menos, el mínimo es esto, como explicando un poco todos los trabajos que hay dentro, de la producción. Y bueno, no se hicieron virales, pero se ven. Y conseguí el dinero para el crowdfunding. Entonces, eso es un poco, para que sepáis un poco lo que es. Y conseguí hacer la peli y fue mucho curro, fue muy bien, y ahora ya pues hice la segunda dentro de la industria. ¿Ha cambiado cosas? Pues obviamente sí. Cosas a favor y en contra. Pues el primer proyecto, la verdad que fue todo súper bonito en cuanto a que éramos como una piña, porque cobrábamos nada, o sea, era como hacer un cortometraje de 5 semanas. Entonces se generó algo como muy familiar y muy de todos por la labor, mucha libertad creativa, porque nadie me decía nada de lo que quería montar o no, yo tenía el corte final, todo lo que quisiera. En la nueva película, pues se ha profesionalizado y de repente me han impuesto equipo que yo no conocía, que a lo mejor no te entiendes tan bien, aunque no haya tenido problemas, pero como que ya es trabajar como con funcionarios del cine, que decía yo, ¿no? Porque se preocupan de ¿dónde ponemos los camiones? Y yo, ¿pero para qué camiones? ¿Quién necesita camiones? Una furgoneta. No, porque el camión. 200.000 euros en camiones. Y yo miraba el presupuesto y decía, ¿pero para qué tanto camión? ¿No? O sea, como de repente es otro mundo. Hago paréntesis, yo produzco también para poder tener derecho a estar en todo el proceso. O sea, coproduzco. Y mis productores han sido increíbles y me dieron total libertad y fue muy guay. Y la siguiente que voy a hacer es un poco el mismo perfil. Entonces, bueno, la verdad es que se habla muy poco de esa generación que fuimos los que cuando acabamos la carrera entramos en la crisis de 2008, yo acabé la carrera en 2009, y hay como un grupo de gente que en Madrid empezamos a hacer cosas súper underground y que luego han salido adelante. Os voy a poner los ejemplos más famosos. Sorogoyen hizo... 8 citas. La siguiente, Estocolmo, era un... Pero 8 citas la hicimos en 2007, 2008. ¿Y también se hizo así? 8 citas, eran Sí. 8 cortos. Eso es. O sea... Carlos Bermud, infame ahora, pero bueno, ok, no quiero entrar en este tema, pero también empezó haciendo cosas enanas. Yo hice Ana de Día con 2 duros. O sea, es como un grupo ahí de gente que no se habla, pero que empezamos haciendo esas cosas y que al final hemos acabado en la industria. Entonces... Yo esto por eso hago tanto hincapié en que os busquéis la vida. Es que es la única manera, porque mi película no la quería nadie. O sea, sí, la querían productores, porque siempre hay productores locos, que te dicen, sí, yo te la saco, pero en España el productor no te da dinero. En España el dinero lo vas consiguiendo. Entonces, se tienen que alinear los planetas para que... la segunda película me ha costado la vida conseguir el dinero y tuve que reducirse días de rodaje y para hacerla, o sea...
Entonces, ¿qué os dicen que no? Pa'lante, 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 pa'lante. Voy a dirigir un corto, pues me hago el corto. No tengo más que un móvil, pues me lo hago con un móvil. Es que no sé cómo hacer el montaje, pues búscate al amigo del amigo del amigo que a lo mejor está empezando y solamente así consigues porque si no es muy, muy complicado. O sea, es muy pocos casos que desde el comienzo todo te vaya bien, ¿no? Y hay ejemplos que sí, obviamente. Las abejas, Carla Simón, las niñas. Hay algunos ejemplos que sí funcionan muy bien desde el principio y que han entrado en la industria y ha gustado, ha encajado Pero en lo que se también ha sido buscaba. otro momento, es más posterior, ¿no? Verano del 93 es a la vez que la mía. Pero, por ejemplo, Julia Is de Elena, Elena no sé qué Martín Jimeno, Jimeno. esa también la hizo. En plan, me voy a Y es maravillosa Alemania la peli. y ruedo tal. Claro, era lo que había, no había nada. Nadie apostaba por nosotras. Pues es la única manera. Entonces... Es que mucho se habla de los actores que a lo mejor nos tiramos no sé cuántos años sin que nos llamen, sin tener trabajo y no sé qué, y poco se habla de los años que cuesta levantar una peli o un proyecto para un director, para una directora. O sea, que es que hay gente que se tira 10 años para hacer una peli. Sí. Es una locura, es una locura. Sí, sí. Y mucha frustración, me imagino, yo no quiero ni pensarlo. Mucha frustración, mucho intentar por aquí, por aquí, por aquí. Yo creo que lo que pasa también, y fíjate que mi experiencia es nada, pero yo he presentado proyectos a cursos y tal, y te hacen hacer un dossier y otro dossier y otro dossier y otro dossier. Y tú ya La le tienes una memoria. manía a la peli que dices, mira, tío, yo no quiero hacerla. O sea, voy a explicarle a alguien más de qué va esto, por qué le pasa al prota, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo con Leticia Dolera que un día hacíamos una broma que me decía, ¿cuál es el peor conflicto de tu protagonista? ¡Que la odio! ¡Vamos con ella! Ese es el mayor conflicto. Porque está hasta las narices de hacer dosieres. Digo, tío, yo no sé hacer esto, me aburre mucho. Claro. ¿Sabes? Como ser la parte mercantil de la idea, Sí. ¿no? Es un poco peñazo. Sí, de hecho, los actores entráis muy, muy al final. Es decir, Claro. llevas años con el proyecto hasta que de repente se abre casting unos meses antes de la peli y ahí empieza vuestro trabajo, pero nosotros llevamos ahí La vida. la vida. Es que esto me parece muy interesante para entender esta parte de todo el trabajo que hay que hacer detrás antes de que te salga algo o para que te salga algo o ya en sí mismo, lo que hablábamos antes del teatro, no digo para los actores, ¿no? Entonces, ellas se pasan no sé cuántos años entregando un proyecto, presentando un dossier y una memoria y ahora un no sé cuánto y ahora un teaser y ahora, ¿no? Y Como para que ahora la prota te diga, no, es que mi personaje no haría... Claro. Venga, Lo sabré yo. te mato, vaya. Lo sabré yo. O sea, Te ve niña, tío, que hace tu personaje. No, y los actores les cuesta mucho como dedicarse a, me voy a hacer un material, me voy a hacer esto, lo voy a mover y ya a la segunda vez que nos dicen que no, ya estamos frustrados. Uy, pero si no es Claro. Es cientos. tiempo, esfuerzo, trabajo, ya está. y luego merece mucho la pena. Claro, y Claro, disfrutar y del ese proceso no- también ese, ¿no? Es la opinión de una persona. Una Absolutamente. persona no es la industria, No, es una persona Sí, sí, que no quiere. Muy bien, pues ese no te llevará hacia la persona que sí. eso Total. es. Eso es. Lo primero, ahora hablando de lo que estáis hablando, claro, tú dices en plan hacer un corto, tal, no sé qué, con un móvil, cutre, lo que sea. Luego, ¿dónde? O sea, te puede servir como para hacerte un videobook, por ejemplo, ¿no? En plan, Claro, y claro. subirlo a algún, lo que decías del casting, tal. Y a nivel como proyecto, tú, si quieres como sacarlo, tú lo has dirigido, o aunque sea cutre, con tus amigos, tal. ¿Dónde lo presentas? ¿Dónde lo mandas? O... Pues hay distribuidoras de cortos, para empezar. Bueno, es que ahora es que de verdad es muchísimo más Y fácil. muchos festivales. Porque antes había que mandarlo en DVD, que ya te costó una pasta Ya. sacar el DVD. Era como, toma mi Ya. DVD. El envío y todo. Hay muchísimos festivales que puedes meterte. Yo creo que en la página del ICA, que es el Instituto de Cinematografía, tiene que haber un listado con todos los festivales, casi seguro, de cortos que hay. Y los puedes enviar porque siempre están abiertos. O sea, ahora las inscripciones son online. Entonces, igual no te cogen en el Festival de Gijón o en el Festival de Alcalá, que son grandes, lo que sea, pero es que un montón de... Cada ayuntamiento tiene un festival. Torremocha de al lado, pues Festival de Cortos, mándalo. Ya está. Y también te digo, o sea, mándalo y te cogerán o no te cogerán, ¿eh? Mis cortos no me los cogían mucho en muchos festivales. O sea, igual 20 festivales, que eso es poquísimo para un corto. Y no pasa nada.
¿sabes? Porque tú vas aprendiendo y vas haciendo y como actriz te sirve muchísimo también. O sea que... Pero yo creo que en el ICA tiene que haber... Ahora a la salida lo voy a buscar y te lo enseño si quieres, ¿vale? Perdón, ICA, en plan ICA. ICEAA. Vale. ICA, gracias. es Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Y, perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Un segundo. También, antes hablando de lo de self-tape y, por ejemplo, cuando te piden un vídeo de presentación o algo así, a veces, claro, como que es difícil, ¿no? Porque te sale como ser natural, es lo que siempre te piden, ¿no? Ser natural, preséntate tal cual. Pero luego también quieres como enseñar una parte tuya que quiere jugar, que también, porque también lo que decías hace un rato, en plan, hay que atreverse a jugar, arriesgarse, entonces quieres mostrar también esa parte de arriesgarte y atreverte, pero no quieres ser demasiado excéntrica, no quieres ser como demasiado, también lo que decíais, ¿no? Entonces, como yo a veces, o sea, he mandado súper poco, ¿no? Pero lo que he podido mandar a veces digo, vale, igual mi personalidad sí que es ser un poquito extrovertida o abierta y así un poquito excéntrica, pero igual estoy siendo demasiada o igual se piensan es que me rayo mucho también con esto, pero igual se piensan como que estoy siendo too much, en plan, como para llamar la atención, o soy yo natural, en plan, no sé, es un poco objetiva esta pregunta, pero... A ver, cuando te piden en plan, preséntate, ¿no? Sí, un vídeo de presentación, en plan... Eso es muy complicado. Porque es como, hola, me llamo Pili, mido tanto, tengo tal edad y igual lo guay es como, o lo que yo hago, es como lo último que has hecho y ser como muy clara. Y no sé mucho más que decir, a no ser que el proyecto tengas un poco de info y sepas que es una comedia, igual ahí puedes jugar un poco más, pero es que las presentaciones en realidad te sientes súper vendida. Porque cuando eres actor, en realidad lo que quieres es actuar. Entonces, Claro. sedúceme desde ti. Hostia, ¿qué quieres ver de mí? Pues bueno, pues ver cómo hablas, la soltura, el tal, ya está. Las presentaciones para mí son súper complejas. Porque estás, pensando si tú eres suficiente. Y al final nos hacen entrar en un lugar que es una mierda. Pero ¿no crees que es interesante no pensar si ellos van a ser suficiente? No, claro, pero que cuando solo tienes que decir tu nombre es muy raro, porque dices, ¿para qué quieren esto? Bueno, pues porque a lo mejor no te... O sea, yo intentaría darle cero valor a eso. Sinceridad Una presentación, sí. pues una presentación. Soy Pepito Pérez y tengo esto, lo otro, tal, no sé qué, no sé cuánto. Con toda la verdad... La sinceridad que se ve. La sinceridad en ese momento. Sí. Y luego ya si te quieren hacer una prueba ya para un personaje, pues es donde te la tienes que jugar. Yo no creo, no sé qué pensáis, yo no creo que haya que jugársela en la presentación. No. Ahora en la presentación ser súper excéntrico si no lo eres. O sea, hay que ser sincero y ya está, y decir lo que te pidan y poco más. Y luego ya jugártela si tienes una prueba con un personaje y cosas concretas que hacer, porque si no es un poco... ¿no? Sí. Sí, yo creo que la sinceridad se ve. De hecho, yo siempre veo primero la prueba y luego si me interesa o no me interesa ver la presentación, porque cómo diferente es esta persona a lo que acabo de ver, ¿no? Que a lo mejor eso también, o sea, hay mucha estrategia que podéis seguir, ¿no? Una puede ser esa. Si el personaje es más tímido, más apocado y tal, pues yo en mi presentación voy a hacerla un poquito más extrovertida en vez de hacerla más como el personaje, porque entonces no voy a ver dos personas, tenéis la posibilidad de enseñarme dos personajes, ¿no? Entonces, pero por otra parte, pues la sinceridad también se ve si estás impostando ese buen rollo, esa excentricidad, o se ve la timidez, se ve un poco todo. Yo creo que cuanto más sinceros seáis en la presentación, mejor también. Esto es como muy obvio, ¿no? Sí, O sea, total. estás intentando caerme bien y no te está saliendo. Entonces, pobre. Yo me acuerdo del Nina que había un self-tape de presentación de un adolescente que salía en la cocina con la ropa colgada en la cocina de su madre, claro, el reloj, la ropa tendida. Maravilloso. Hola, me llamo no sé qué, tal, así como muy vasco, y dije yo, le voy a hacer prueba. Claro. Luego en la prueba no encajaba para nada, pero le dimos un papelito, ¿sabes? Porque eras tan natural, era como, yo me lo imaginaba diciendo, mamá, grábame. Y él te digo, hola, pues para adentro sí, porque es natural, no sé, quiero verte. Claro. Sé natural, sé tú, natural. y si tú eres rara, pues sé rara, yo qué sé. Vale, muchas ¿No? gracias. Sí, es que, o sea, como era la duda de decir, ser como, o sea, 100%. claro, es como yo soy súper novata en esto, entonces no tengo ni idea, ¿no? Pero como que
dices, no vas a dar como... O sea, quieres obviamente que digan clic, o sea, vale, esto me ha llamado la atención, pero no por... Claro, no tiene que llamar la atención siempre algo que destaque por dar la nota. Yo no sé si se pueden forzar, o sea... No, es que te vean la cara y que les encajes en algo. Claro, o sea, al final si vas a llamar la atención de alguien, no va a ser porque tú lo hayas decidido, creo. Hola. Yo quería preguntar con tema material, pues lo que habéis dicho. Yo llego y pues con mis amigos de la clase nos grabamos un corto con un móvil, con una iluminación de mierda, tal. Claro, yo luego, ¿hasta qué punto ese material lo puedo utilizar para... te dicen, manda material, no tengo ningún material de buena calidad, entonces, ¿interesa que yo... me haga un videobook en un sitio, pues en Caballito Films, en plan, algo así profesional, o valdría porque realmente lo que queréis es ver al actor o también importa la calidad de ese material que os manden? ¿En ese corto de mierda tú te ves bien como actriz? Hombre, claro, sería la idea, ¿no? O sea, hacer un corto pues para decir, o grabarte una escena de, vale, yo... estas son mis fortalezas, esto es lo que quiero enseñar, me hago esta escena, a lo mejor no está súper bien grabada, pero creo que muestra lo que yo quiero mostrar de mí misma como actriz. Pero, o sea, es que a mí me ha pasado de mandar alguna cosa y que me digan, es que esto es muy cutre, en plan, está grabado con un móvil. Bueno, es que no... Bueno, es que cuando no has trabajado, ¿no? Es que Algo eso también tendrás es que como, hacer, claro. pues suficiente. Eso le va a hacer parecer a uno, pero a lo mejor a otro no. Pero a otro le parecerá estupendo, ¿sabes? Que tengas iniciativa, total. Claro que sí. sea, en algún momento hay que empezar y para poder empezar a tener material hay que empezar a trabajar y ya está. Y hasta que eso sucede, pues con lo que uno pueda moverse. También ser un poco autocrítica, porque a lo mejor has hecho un corto en el que te han puesto ketchup aquí y estás haciendo y estás fatal, no lo pongas, ¿sabes? Un trabajo de que yo diga, vale, me siento orgullosa a nivel actoral y tal, pero pues la iluminación, a lo mejor eso lo que dices, es el flexo, bueno, he conseguido que me dejen una camarita, pero que tampoco yo sé mucho de eso. Entonces, pero ese no es tu curro, tu curro es el otro. Claro. Total, yo a favor. Sí, y además hay los aros estos ahora, ya está. No necesitas nada más. Ya. ¿Alguien más tiene preguntas? Hola, yo también estudié comunicación audiovisual, pero me di cuenta de que prefería ser actor y ahora que he estudiado aquí, como que me está volviendo el quiero volver a ser director, entonces ahora mismo estoy atrapado entre esos dos mundos que no sé qué hacer. Vale. Y como habéis dicho que también nos va a pasar algo parecido, pues yo quería saber si se podían compaginar las dos y cómo hacerlo, cómo empezar a ser director y ser tu propio actor. O algo así, no sé. Ah, dirigirte a ti mismo. Que sí, que también. Wow. Sí. ¿Os habéis dirigido alguna vez? No. ¿Laura? Claro, yo eso no lo he hecho. Yo tampoco dirigirme a mí misma. Pero pruébalo, tío. O sea, ¿qué te apetece Sí, eso? Hazlo. Claro. Si es que cualquiera lo puede hacer ya. O sea, todo el mundo tiene un móvil, ¿sabes? O sea, a lo mejor hace 20 años, pues Claro. tenías que tener ahí un padre rico. Pero ahora mismo no. ¿Te apetece? Hazlo, prueba y a lo mejor el tercer corto dices, ahora he aprendido. Ya Claro, está. claro. Y ahora puedo mover mi proyecto y ahora, ¿sabes? Claro. O sea, Pero me da miedo tocar tantos palos que no me centre en ninguno. bueno, pues de eso prueba, también prueba. te darás cuenta cuando Prueba y lo lo miras. hagas. Claro. Porque cuando ves el resultado dices, hostia, qué puta mierda. Sí. Claro. Pues hijo, y le dije un camino. Pero si dices, oye, hay algo de lo que tal, pues siguiente prueba y prueba y prueba y prueba. Y luego también creo que dirigir y actuar se dan mucho la mano y que cuanto más actúas, más aprendes, ¿no?, a ponerte en el otro lado y cuanto más te pones a dirigir, mejor puedes llegar a actuar. No. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no. Oye, yo te vi Sí. muy bien en el cameo, No, ¿eh? no, no. Yo Aquí creo que las tres sí. hicieron cameo en Porque- la serie. O sea, Si tú, ensayando un personaje, te pondrías como a darle muchas vueltas, pero luego ya estás en el otro lado. ¿Ves que.? A ver, explícaselo. Me pongo nerviosa de escucharte, o sea, no. Explícalo. ¿Por qué crees que no? Claro, pero porque ya no quieres ser actriz. Claro, pero él sí, sí. pero verás. No sirve, nos está o sea, estoy nerviosísima con esto ahora mismo, ¿sabes? O sea, no. Yo creo que es verdad que dirigir, o sea, tanto escribir como dirigir como actuar se nutren y que no es inmediato, pero que si tú escribes guión y diriges, pues
aprenderás a ser más concreta en el guión porque ya habrás tenido la experiencia de dirigir y de tener que ir al grano y de toda esta paja, ¿para qué coño? Y si actúas, sabes escribir mejor, ¿no? O sea, es como, o sea, que puedes llegar a escribir mejor los diálogos. Yo creo que se nutren. Y luego que te darás cuenta de lo que, o sea, también hay una cosa que parece que tengas que tenerlo todo claro desde los 20 años. Claro. No, tú vete y de repente empiezas a dirigir y te das cuenta te ves y dices, es que como actor igual no, pero dirigiendo me siento cómodo. O al revés. Tener que controlar a todo el equipo, no puedo más, pero mira qué bien estoy aquí y qué bien me he sentido. Pues vete por actor, o sea... Y también tienes toda la vida por delante. A lo mejor puedes actuar ensayo, ahora un rato, luego dirigir otro rato, luego, o sea, ir compaginándolo y a ensayo y error. Esto es como todo. O sea, no te sale bien hasta que no te sale muchas veces mal todo en general. O sea, esto, vamos. ¿Qué más? Quería preguntaros que nos dierais consejos, tips, cualquier cosa con respecto al videobook. Al videobook, al tema de registros. Por ejemplo, como directoras, ¿qué pensáis que tiene que tener un actor? ¿Un registro? ¿Varios? A la hora de presentarlo. Yo creo que siempre varios, porque yo estoy buscando, a mí me presenta una directora de casting, un director de casting, un personaje, o sea, un actor para un personaje, pero si yo te veo en la primera secuencia, la primera escena que veo tuya, no eres el personaje, pero hostia, la segunda puede ser otro personaje, ¿sabes? Hostia, esta tiene una vis cómica que te cagas, para este proyecto no, pero la cojo para otro. O esta tiene un drama, una capacidad de transmitir con el drama o con lo que sea, ¿no? Que, o sea, siempre varios, porque tú o sea, es un escaparate de lo que tú eres. Y tú que eres actriz y puedes hacer muchos personajes diferentes, ¿sabes? Igual que la estética, o sea... si todas las secuencias las hacéis con la misma estética, pues no me estás enseñando diferentes caras tuyas. O sea, cuanto más caras tuyas pueda yo ver, mejor te puedo encajar en el universo que yo tengo en mi cabeza que estoy preparando, ¿sabes? Y no que no sea muy largo. No. O sea, minuto y medio, 2 es perfecto, porque a veces te mandan videobooks de 5 minutos, porque no sabes elegir y dices, ay, todas también. No lo van a ver, porque tienes para ver 50. Entonces ves el comienzo, si te interesa te quedas, si no te interesa haces skipping, next, porque tienes muchos. Entonces concentrarlo en 2 minutos máximo, ¿no? Y más vale que sean 2, registros 3. diferentes. Las 3 primeras... Para poder darle un poquito más de registro. Sí, pero no más. En las 2, 3 primeras escenas que sean registros muy diferentes, aunque sean cutres, o no sé, que lo he preguntado, aunque sean más cutrecitas o lo que sea, pero que sean registros muy diferentes. Que veamos a 3 personas muy diferentes. Vale, o sea, que queréis que, o sea, por ejemplo, en este caso, en el tuyo, que veas a 3 personajes diferentes. Claro, claramente, ¿eh? Porque si no, para eso me mandas una solo. Claro. Porque no tenemos tiempo. Tú piensas siempre que la persona que va a ver eso no tiene tiempo. Si le pones una escena que dura 1 minuto y medio, es que va a ver los primeros 10 segundos, ¿sabes? Claro. A menos que de pronto, pues eso, es que es mi prota, tío, es que es la cara de mi prota. Esto sucede muy pocas veces. Claro. Pero si no, o sea... 10 segunditos, 15 segunditos, siguiente. 10 segunditos, 15 segunditos. No, mi pregunta venía como... lo peor que tengáis al final, claro. Y lo más largo, si de pronto tenéis una escena en la que tenéis varios registros, que vais caminando por diferentes sitios y tal, y queréis ponerla entera larga, pues la última. Claro. Vale, mi pregunta venía... si aguantan. Claro, si aguantamos, pues... Sí, claro. Básicamente porque estamos ahora comenzando con el tema del videobook. Claro. Pues sabemos que es caro, que no... Claro. Que una escena ya un dinero, 2, 3... Entonces, claro, hace 2 escenas más similares a lo que podría ser tu personaje, ¿no? En este caso. Pero, por ejemplo, ¿recomendáis... voy a llamar, algo cómico? ¿Tus escenas de videobook no son algo cómicas y decir sí a todo y lo envío? Perdón, que has dicho perdón. Sí, por ejemplo, hace 2 escenas en las cuales no... Bueno, pues no tiene comedia. No tiene comedia, quiero decir, es algo como más de trama. Vale. Pero de repente te sale algo que va enfocado un poco a la comedia. ¿Dirías sí a todo y lo enviarías? ¿Sale algo, dices, como que te sale una prueba de comedia? O sea, una prueba, un casting y lo quieres presentar. Hombre, pero igual merece la pena tener algo de drama y de comedia en el videobook, ¿no? Si se puede. Sí se puede y yo siempre digo también si el actor está capacitado, porque muchas veces nos empeñamos en tengo que tener algo de drama y tengo que tener algo de comedia.
o no, Ya. porque es que a lo mejor tú no manejas la comedia Y es y peor. haciendo una escena de comedia es muchísimo peor. Total, Entonces, es verdad. yo creo que para el videobook es acertadísimo saber lo que uno puede hacer. Sí, como escenas donde con las uno que te esté sientas contenta con lo que, donde con uno lo que esté hay. bien, donde, ¿no? Lo que uno maneje. Si es que te lo vas a hacer con alguna empresa y van a escribir las escenas para ti, que sea a favor de lo que tú manejas, ¿no? No porque, pues si no, yo estoy harta de ver videobooks de actores que es como, y esta es la escena de comedia, y yo... Y justo por eso no La le coge, mierda, porque, ¿no? pues, claro. Sí. Claro, Ya, porque es que hay que o sea, la comedia hay que manejarla, el drama también, o sea, bueno. Hay que manejar tus herramientas. Tú tienes que saber cuáles son tus Lo que herramientas y tú dónde están sabes. tus fortalezas. Eso es. Y yo tengo que ver que tú tienes herramientas para hacer cosas diferentes. Y aunque no sea Eso comedia, es. drama, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y Puedes hacer que no muchos llores, da perfiles, igual. Yo no claro. soy llorar. Yo no sé llorar. Pero vamos, que hay actores muy buenos que no saben llorar y que les cuesta muchísimo llorar, pero son increíbles. Entonces, y te pueden transmitir esa pena sin llorar. Pues enséñamelo. O si tus propias herramientas, véndete. Si eres un escaparate, el videobook es un escaparate Claro, al final, ¿no? claro. Véndeme lo mejor que tengas. Claro. Venga, Larisa, la última pregunta ya. Hola, yo quería preguntar sobre el tema de los perfiles internacionales. Yo soy rumana, o sea, lo sigo viendo un poco, o sea, más abierto, es verdad, pero lo sigo viendo muy encasillado. O sea, veo mucha etiqueta, sigo viendo a la chica de Marruecos que hace un poco de lo mismo, la chica rumana que se vino a trabajar de camarera y se despertó que trabajaba de otra cosa. Entonces, ¿cómo lo veis a largo plazo? A ver, yo creo que está cambiando precisamente porque cada vez hay más perfiles, ¿no? Y creo que, o sea, desde hace unos años para acá ya no buscas enfermeras, ya buscas enfermeros también, ya no buscas la camarera del bar, sino que puede haber camarero, camarera, o sea, como que estamos rompiendo poco a poco todos esos clichés que se manejaban, ¿no? Pues yo que he hecho muchas cosas médicas, series como de médicos y tal, empecé como en ese mundo, siempre era el médico y la enfermera, médico y la enfermera. Hostia puta, ya basta. Entonces, igual que estamos rompiendo eso, yo en los castings cada vez se pide ya más perfiles diferentes para hacer personajes que no necesariamente están encasillados, ¿no? Creo que eso está cambiando, afortunadamente. No sé si a la velocidad que debería, pero cada vez más, y eso es bueno, claro. Estoy de acuerdo. Yo también. Muy bien. Gracias. Porque te están encasillando mucho. O sea, haces No, pruebas. pero por ejemplo, de hace poco que tengo agencia y todo lo que me llega, a ver, que yo estoy agradecida y me apunta a todo, pero un poco lo mismo. Una chica rumana que llegó hace poco y trabaja de esto. ¿De qué? De prostituta. Dilo. Sí, Claro, sí, sí. claro. Claro, es que además Claro. somos Es una la hija sociedad de que la tiene tanto chacha. que aprender y al final la Claro. industria es un reflejo de todo lo que Es tenemos que aprender todavía como sociedad. Con esto quería yo cerrar un poco, ¿no? Con esta cosa de que me imagino que obviamente la industria es un reflejo de la vida y todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo es también para, de alguna manera, modificar en algo, aunque sea en tu pequeño granito de arena de tu corto, de tu serie, de tu trabajo como actriz, como directora, no sé qué, en cambiar un poquito el mundo que hay para hacerlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, ¿en qué momento creéis que estamos? No en qué momento creéis que estamos, sino ¿qué os gustaría que cambiara para el futuro de nuestro trabajo y que pudiera modificar lo que hay como mundo en la realidad de las personas, en las cabezas, en los corazones, en las formas de ver? ¿En qué creéis que nosotros todavía podemos aportar a ese nivel? Como cineastas, Sí. dices. A ver, es una pregunta muy compleja, pero yo creo que al final el audiovisual, igual que la literatura o cualquier cosa, es una ventana y un espejo, las dos cosas a la vez. Creo que desde hace un tiempo se está consiguiendo poner cosas, historias, personajes que normalmente habitaban en los márgenes, más en el centro, y que eso ayuda a que la gente
empiece a sentir que en el centro también existen esas personas y que todos compartimos ese espacio, pero queda mucho por hacer. O sea, somos una sociedad que tiene mucho por aprender, que estamos muy en pañales. Yo soy la primera que a veces tengo que usar un término y hago, porque, ¿cómo se dice ahora? Porque quiero aprender y quiero hacerlo mejor. Y yo tengo una mirada en la que me encantaría que el cine y todo lo que fuera un trabajo artístico fuera un servicio a la comunidad. Para mí eso sería lo aspiracional. Eso no quiere decir que cada película que veas te tenga que cambiar la vida, porque hay películas que son para reírse y son un servicio a la comunidad también. Bueno, eso es. ¿Sabes? Eso es. Eso es un servicio a la comunidad. Pero no nos riamos de ciertas cosas que ya no hacen gracia. Sí. Ya está, ya fue. Y en su momento tampoco lo hacían, quiero decir. Sí. Entonces, creo que estamos aprendiendo, que queda mucho por hacer, pero creo que cada vez, no sé, como hay más conciencia de todas esas cosas. Esa es la mirada que a mí me gustaría, o sea, que me gusta tener, pero claro, queda mucho por andar. Claro, también nosotras filtramos de alguna forma el material que nos llega, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar siempre que alguna parte del servicio público, ¿no? Eso. Tachando un diálogo que está ya muy obsoleto, o cambiando el género de una palabra, o haciendo pequeñas cositas, ¿no? Me acuerdo que en este último rodaje había una frase de un personaje que decía, es que está muy en la línea de lo tóxico, ¿no? Y hostia, tal. Y decía el actor, bueno, pero es tóxico guay, ¿no? Digo, claro, ese es el concepto que hay que destruir. No existe lo tóxico guay. Existe, no. Entonces, hostia, esta es la prueba de que esto fuera lo tacho. Claro. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, que una serie lo ha petado a nivel mundial y una serie que tú has hecho, que de pronto en Polonia, yo que sé, en muchos países muy diferentes y tal, de pronto dices, tío, menos mal que taché aquello. Porque las chicas de Polonia están viendo esto, ¿sabes? O sea, las de Polonia o las de cualquier país, ¿no? Entonces, hostia, qué importante es dar ciertos mensajes con cierto cuidado, el mayor cuidado que podamos. Y esto somos nosotras ahora que tenemos esta cultura y este bagaje. Las que vengan, pues irán tachando todavía más cosas, irán modificando, y eso será el reflejo, lo que dice ella, ¿no? El resultado será el reflejo de hacia dónde está cambiando la sociedad, ¿no? Yo voy a lanzar la cuestión hacia vosotras y vosotros, que es, para mí, el cambio sustancial que tiene que haber es que las nuevas generaciones no dejan de ir al cine. Porque las salas están vacías, solo van jubilados. Sé que es carísima la entrada, yo quiero hacer un movimiento de que baje el precio o lo que sea, pero realmente estas voces independientes que pueden cambiar la mirada, la industria, etcétera, tienen su espacio en los cines. Las plataformas al final, también obviamente al final llegas a plataformas y son nuevas formas de ver, ¿vale? Pero al final las producciones de plataformas tienen mucho más de estereotipos, o de perfiles canónicos o lo que sea, que es justamente lo que es muy... No sé si queremos eso, ¿no? Entonces, si no mantenemos el espíritu del cine, si no vamos a las salas, esas salas van a cerrar y os puedo asegurar que el cine independiente no se mantiene con las plataformas. O sea, yo de filming el mes pasado cobré 30 euros. Entonces, no de Nina, sino de las películas previas que están a mi nombre de la productora, ¿vale? Me da igual decirlo porque cada trimestre te van dando, pero es así. Entonces, las producciones que salen de plataformas tienen una visión muy grande y menos mal que existen, etcétera, pero también, si queremos cambiar las cosas, apostemos por lo independiente, que nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer en ese cine independiente, ¿no? No hay presiones de ningún tipo de coge este influencer, coge tal, no, tú haces lo que te dé la gana, dentro de lo que puedas. Si no vamos al cine, ese cine va a dejar de existir y no tendremos la oportunidad de cambiar la mirada. Entonces, eso me gustaría lanzarlo para que lo tengamos en mente. Muy bien, muy bien. Pues chicas, de verdad, muchísimas gracias por venir. Vamos a vosotros. A acabar aquí. Ha sido súper placer
Bueno, es que se nos queda corto porque podríamos estar aquí horas y horas y horas y horas. Y nada. Fue un placer trabajar contigo en Cochinas. Ay, que lloro. By the way. Fue un placer total y absoluto y solo quiero trabajar con vosotras. ¡Más temporadas! ¡Más temporadas de Cochinas! Que espero que estéis teniendo mucho trabajo, muy bueno y que lo disfrutáis, estoy segura. Y que nos veamos muy pronto, que os quiero mucho. Gracias por venir. Ojalá. Gracias. ¡Hola! ¡Pero bueno! Gracias. ¡Pero bueno, qué bonito! Pero tía, Rachel, te quiero. Oye, muchas gracias. ¿qué más? ¿No? Damos otra momentificación. ¡Venga! Bueno, y a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos en clase.